El presidente Jimmy Morales ordenó cambios en la SAAS con el argumento, dice él, de facilitar las condiciones para una investigación a profundidad en esa institución. ¿Cuál debería ser el papel de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad? ¿Y cómo borrar el fantasma del espionaje? Ese es el tema central de la noche. Participe con el hashtag #SFCambioSAAS. A continuación, la nota periodística. Tras salir de uno de sus asesores, Herbert Melgar Padilla, quien saltó a una curul en el Congreso, el presidente Jimmy Morales separó del cargo a Jorge López Jiménez, secretario, y a César Sagastume, subsecretario de la SAAS. Melgar Padilla y López Jiménez, ambos militares, compañeros de la promoción 103 del Ejército, fueron los principales señalados de liderar una estructura paralela dentro de la SAAS. Podría ser que este cambio de autoridades no signifique realmente nada. Podríamos estar solamente ante un reacomodo de las fuerzas de poder que siempre se mueven alrededor de la SAAS. En el proceso de elección del encargado de temas administrativos y de la seguridad del presidente, vicepresidente y sus familias, Morales podría nombrar a un civil en el cargo. Muy posiblemente la decisión pueda sopesar que dentro del expertise en seguridad sea un personaje de una carrera civil. El Movimiento Pro Justicia espera que Morales, pese a su procedencia, le devuelva a la SAAS el carácter civil, eliminando del entorno presidencial la presencia militar. No basta con desmantelar cualquier estructura que hubiese en la SAAS. Hay que también investigar cómo está la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado para determinar que ahí no haya lo mismo y en concreto se tiene que retomar el carácter civil. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, noche de mucho tráfico en algunos sectores de la ciudad, sobre todo por el puente Belice y toda la calle Martí. Pero regresamos al tema de la nota, los cambios en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, la famosa SAAS. Ayer en un escueto comunicado, la presidencia informaba sobre el cambio, la destitución de Jorge Ignacio López Jiménez y César Augusto Sagastume. Ese es el tema de la noche que hay detrás de estos cambios, en este contexto de los señalamientos de un supuesto espionaje desde la SAAS. La etiqueta SF, Cambio SAAS, damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué bien que llegaron a tiempo, pese a todo ese tráfico infernal de hoy en la noche. ¿Qué está pasando en la Secretaría luego de los señalamientos, incluso investigaciones periodísticas de un supuesto grupo que está ideado para espiar activistas, periodistas, opositores desde la SAAS? Philip. Bueno, este tema lo abordamos hace 2 semanas cuando salió a luz pública la investigación del matutino del periódico respecto a la existencia de esta estructura que supuestamente habría llevado a cabo procesos de espionaje y que después fue confirmada por tanto el Ministerio de Gobernación, el Procurador de los Derechos Humanos y escuetamente el Ministerio Público también ha reconocido que lleva a cabo esta investigación. Tomó su tiempo, pero llegó, en el sentido de que al final, después de cuántas veces no se le advirtió al presidente Jimmy Morales que todo la rosquita de la juntita lo iba a meter en problemas, pues por lo menos es positivo que aunque sea en el minuto 94 del partido, procede entonces a separarlos del cargo. Obviamente llega tarde por la movida que se da en torno a la llegada de Herbert Armando Melgar Padilla al Congreso, entonces deja ese mal sabor de boca de que con una mano, pues efectivamente está destituyendo a las cabezas de SAAS, que serían los responsables operativos, si pudiéramos clasificarlos de alguna forma, pero con la otra mano permitió que Melgar Padilla pues se fuera a refugiar al Congreso. Entonces, a ver, por eso les digo, ese es como un sabor medio agridulce que toma esta decisión, porque creo que hay que reconocerlo, que por lo menos no esperó a que llegara el operativo y que los fueran a capturar a las SAAS, pero creo que se pudo haber evitado muchos problemas el presidente habiendo tomado esta decisión hace 2 semanas y no haber
sido copartícipe de la llegada de Melgar al Congreso. Pero les digo, creo que un sabor agridulce me deja. ¿Se evita el desgaste, Estuardo, el presidente Morales, al momento de remover a estas personas de la SAAS? Si en dado caso las investigaciones prosperan y esto se encamina a un proceso legal más, pues con acusaciones más fuertes de este supuesto espionaje, ¿se evita el desgaste del presidente? Creo que no. Yo creo que la primer debilidad del presidente es tener alrededor no solamente las SAAS, una SAAS que empieza o que nos enteramos, en realidad ya lo sabíamos pues, pero digamos que públicamente se conoce que sus actividades siguen siendo iguales a las que tenía antes de ser SAAS, y que quienes ordenan desde esa institución digamos, tienen cierto control sobre el presidente y sobre la gente que está alrededor del presidente. Pero yo quiero hacer un poco de historia de qué es la SAAS, por qué tenemos SAAS, cómo surgió y por qué al final no cambia de paradigma, no cambia de forma de pensar todos los que llegan a la SAAS. La SAAS, para principiar, es un cambio que se tiene durante el gobierno del presidente Portillo, ¿verdad? Hubo mucha discusión acerca del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial era un grupo militar, ¿verdad?, que le daba seguridad no solo al presidente, sino a su familia y a los más altos funcionarios, pero que su función principal no era dar seguridad. Su función principal al final del día era espiar, era perseguir, era controlar, no solamente al presidente, sino también a activistas, digamos, a periodistas, a partidos políticos, empresarios, y ahí va la lista, a religiosos y todos los que pudiesen ser una amenaza. Ese cambio obligó entonces a tener otras instancias civiles, ¿verdad?, como la CIE, como por ejemplo toda la parte civil de inteligencia, que en realidad no han funcionado. Miren, toda inteligencia tiene un fin prospectivo. Quienes estamos en el campo de la inteligencia sabemos que hacemos prospección. No es solamente analizar lo que dijimos en Cifitro, lo que fue publicado hoy en los medios. Ellos proyectan, es una cosa que se hace en inteligencia todo el tiempo, y se hacen escenarios a partir de eso. Pero llega la SAAS, cambia, el Estado Mayor Presidencial cambia a SAAS y hay una ley y todo, pero no cambia de paradigma, no cambian de forma de pensar, y ese es el problema que tenemos con esas instituciones. Recordemos que quien hace la transición fue el gobierno de Alfonso Portillo, pero hay muchos problemas en esa transición. Primero, mucho del personal del anterior Estado Mayor Presidencial fue reciclado y entró a SAAS. Una historia parecida a PNC. Exacto. Sí, segundo, de Pitufo Tachocobanano. Ajá, y segundo, nos topamos que, así como fue el caso hoy de Jorge López Jiménez con Jimmy Morales, con Walter Cepeda en tiempos de Otto Pérez Molina, de Juan Carlos Leal en tiempos de Oscar Berché, digamos que siempre los jefes de SAAS han estado muy vinculados pues justamente a esas actividades de inteligencia, pero ojo, no a la inteligencia que habla Estuardo de hacer análisis prospectivo de información, sino a la inteligencia bananera, si la quieren llamar así, que es la inteligencia de persecución, a la que identifica enemigo y demás. O sea, yo creo que, por eso les digo, cambió el cascarón de la institución, pero muchas de las prácticas internas, muchos de sus liderazgos, muchos incluso de su personal operativo, siguió siendo prácticamente el mismo de la época de Estado Mayor Presidencial. Me llama la atención eso de la inteligencia bananera. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Ya lo saben, así es. La etiqueta es gente, poner micrófonos y todo eso. ¿Qué está haciendo? Porque tampoco no es tan sofisticado como sí, bananero. Aún con la tecnología que tenemos hoy, son unos idiotas. Yo creo que la definición la estupidez es lo que sí tiene integral las SAAS es la estupidez, ¿verdad? Pero bueno, también los seguidores de redes sociales y la audiencia. SF, cambios a ASI de esta inteligencia bananera. Volvemos luego de la pausa. Para poder generar todos los aportes a este proceso de investigación y esclarecer la verdad, se consideró que era conveniente solicitar la renuncia o dar la destitución. Las declaraciones del vocero presidencial de esta...
esta decisión de remover. Dar la renuncia o pedir la destitución. Ya son palabras de nuestro querido... Estaba reflexionando. De nuestro querido Jaime, sí, reflexionando mucho. Declaraciones del vocero en donde pues no aclara finalmente si fue el momento oportuno apartar a estas personas de la SAAS, y muchos tuiteros nos mandan los mensajes. Con esta salida de estos personajes de SAAS, ¿realmente se van a dejar esas prácticas que supuestamente existen dentro de esa institución? Sobre todo si tenemos a un Melgar Padilla ahora revestido de ese foro especial, ese privilegio parlamentario, Estuardo. No. Ese es el problema de la SAAS. Es que la SAAS hay que cuestionarla, no digamos si está alrededor del presidente y todo lo que hace, sino el paradigma, la forma en que piensa. Y lo voy a decir como es chontes todavía pitufos, ¿verdad? Todavía que piensan con camisa azul, y cuques que todavía piensan en la Guerra Fría, ¿verdad? SAAS sí, son la misma SAAS cosa. Y sigue todavía en el paradigma de Estado Mayor Presidencial. Y entonces muchos militares y exmilitares, ¿a dónde se van a refugiar todos? A la SAAS. ¿Por qué? Porque creen que tienen el control del presidente. Los presidentes, como no saben a quién recaer en cierto momento, caen muertos ahí en esa cosa de las SAAS. Entonces, las juntitas, y Jimmy es famoso por su juntita, ¿verdad? Y lo que tienen es ese control. Pero ese control de las SAAS no solamente es a partir de las SAAS, tampoco no es que sean eminencias los que llegan ahí, los que han estado ahí. Llega a partir de fuerzas externas que generalmente controlan la CIE, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, controlan la inteligencia civil y todo ese proceso, pero es como muy oscuro. Entonces, mientras no se salga del paradigma digamos, de los 80, de los 70 todavía, y decirle al presidente, mire, la investigación nos dice que este es su enemigo, y entonces todos resultamos siendo enemigos del presidente. Es que, a ver, tal vez vayámonos un paso para atrás. La SAAS quiere decir Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad. Si uno consulta la ley que crea la SAAS en el decreto 50/2013, básicamente la SAAS se establece para dos grandes funciones: ser el órgano de planificación logística de las actividades del presidente y ser el órgano encargado de la seguridad presidencial. O sea, básicamente es la institución encargada de todo el despliegue de seguridad, pero también de asegurarse toda la logística, el transporte, traslados, alimentación, movilización, cuidado, protección, resguardo del mandatario. Esto es la lógica post-2003. La lógica previa al 2003, que era la del Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor Presidencial básicamente fue una figura que se desarrolló en el marco del conflicto armado interno, en el cual el Estado Mayor operaba como el grupo militar de apoyo del presidente, pero que en términos prácticos lo que hacía ese grupo era que capturaba el poder presidencial, o sea, se convertían en la juntita. De ahí es donde viene un poco el mote de juntita, porque era el grupo que se encargaba de verle la logística al presidente, que en teoría debería estar subordinado al presidente, pero que en términos prácticos era quien capturaba el poder presidencial. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cambiamos a un cascarón civil, pero se mantuvo la lógica del Estado Mayor Presidencial. Eso es por un lado. Por otro lado, la inteligencia, que ya lo mencionaba Estuardo. A ver, la inteligencia, lo que pasa es que aquí yo siento que específicamente en Guatemala hay como dos concepciones erróneas de inteligencia. La inteligencia a la James Bond, por ejemplo, y de las películas de Hollywood, que es tipo espionajes, espías sofisticados, tecnología y demás. Y la inteligencia bananera la califiqué yo, que es la inteligencia del siglo XX finales, que básicamente se refiere a esas tácticas de perseguir enemigos políticos, represión, desapariciones, violaciones a los derechos humanos. La inteligencia no es ni A ni, bueno, tiene parte de A, pero no son esas. La inteligencia no es nada más que el proceso sistemático de análisis de información para evaluar riesgos y generar escenarios y mecanismos para atender esos riesgos. Esa es la inteligencia. Lo que pasa es que aquí seguimos trabados con la lógica del siglo XX. Si esas son las definiciones del trabajo que debería realizar la SAAS junto con la CIE, si las funciones de esos órganos no se están cumpliendo y están sirviendo para otros fines, estamos hablando no tanto